donde nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y entonces el apóstol Juan empieza este versículo 4 ahora haciendo mención del pecado. El apóstol Juan nos habla acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Aquellos que estuvimos en la enseñanza del Sermón del Monte el año pasado, conforme a las enseñanzas de Jesucristo, pudimos sacar una definición exacta de lo que es el pecado. Y si te olvidaste de esa definición del pecado, el pecado es todo pensamiento, todas palabras, todas acciones que van en contra de lo establecido por Dios. Eso es el pecado. Son todos los pensamientos, todas las palabras, todas las acciones que van en contra de lo establecido por Dios. Ese es el pecado, y eso es de lo que el apóstol Juan en este versículo 4 nos está hablando. Todo aquel que va en contra, ya sea con sus acciones, ya sea con sus pensamientos, ya sea con sus palabras, que va en contra de la voluntad de Dios. Y nos dice este versículo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y segunda parte de este versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado. Porque antes de Cristo nosotros estábamos enemistados con Dios. Porque antes de Cristo en nuestras vidas nosotros estábamos bajo el dominio del pecado. El pecado tenía dominio sobre nuestras vidas. Por eso es que hacíamos lo contrario a la voluntad de Dios. Todo aquel que no tiene la identidad de Cristo está dentro de su naturaleza hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Ahora, cuando Cristo viene a nuestras vidas y la identidad de Cristo es puesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, Él nos da el dominio de nuestro espíritu, de tener control y decir y refrenar al pecado en nuestras vidas. Pero por sí solos nosotros no podemos dejar de pecar, porque es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas para decirle no más al pecado. Y es lo que el apóstol Juan está mencionando. Está haciendo referencia a que todo aquel que comete pecado no tiene la identidad. Todo aquel que comete pecado no tiene a Cristo, no tiene la identidad de Cristo. Y después nos toca esta tercera parte de este versículo, cuando nos dice: infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y este es un recordatorio que el pecado ya no debe de estar en nosotros, ya no debe de estar presente en nosotros. Como te lo dije hace un rato, nosotros antes estábamos en un yugo de esclavitud bajo el dominio del pecado, pero ahora en Cristo, ahora en la identidad en Cristo tenemos libertad. Libertad no para hacer lo que queramos, tenemos libertad del dominio de la esclavitud del pecado que está en la vida de las personas. Y después nos dice la tercera parte, el apóstol Juan nos dice que todo aquel que hace pecado o comete pecado infringe también la ley. Pero yo en esta noche quiero decirte: ¿de qué ley nos está hablando el apóstol Juan? Esta es una muy buena pregunta que podemos hacernos. ¿De qué ley nos está hablando el apóstol Juan? Porque todo aquel que comete pecado, por ende, infringe la ley que nos ha sido dada. Entonces, para poder entender qué acciones son contrarias a la voluntad de Dios, para poder entender qué acciones infringen la ley de Dios, tenemos que conocer esa ley. A lo mejor se nos viene a la mente la ley que se usó en el Antiguo Testamento con respecto a los alimentos. En el Antiguo Testamento habían leyes específicas para los alimentos. Si tú comías un alimento que era considerado impuro, tú te contaminabas, ¿no? En Romanos tenemos un ejemplo, el apóstol Pablo. Hechos de los apóstoles, con la vida de Pedro que estamos llevando los domingos. Él tenía también ese pensamiento cuando recibe esa revelación
estando él en la azotea, y le dice el Señor: come, Pedro. Y Pedro dice: no, Señor, porque de mi boca nunca ha entrado algo impuro. Y le dice Dios: no digas impuro a lo que se ha limpiado, porque hay un antes y un después. Con Cristo todo vino a cambiar en nuestras vidas, y es lo que debemos de entender. Entonces, la ley que el apóstol Juan se está haciendo referencia en estos versículos, la vamos a poder encontrar resumida por Cristo en Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20. Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20. Fíjate, de una manera implícita, Jesucristo nos va a hablar en estos versículos con respecto a esa ley que sigue presente en nuestras vidas. Esa ley que como cristianos nosotros debemos de cuidar y de guardar, porque si no la guardamos, estamos pecando, estamos infringiendo la voluntad de Dios. Nos dice del versículo 19 al 20: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas son las que hacen pecar al hombre. Estas cosas, estas acciones son las que infringen la voluntad de Dios. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y en este versículo, capítulo 15, hay un contexto que lo vamos a tocar muy rápidamente. Capítulo 15 nos habla acerca de los fariseos preguntándole a Jesucristo por qué sus discípulos irrumpen, quitan las costumbres de los ancianos. Jesucristo les dice que la ley de Dios es mayor que las tradiciones que los hombres pueden poner. Y parte de la ley, te voy a leer este versículo y quiero que se te venga a la mente algo que encontramos en el Antiguo Testamento, algo con respecto a las leyes. ¿A qué te suena esto? Porque el corazón sale de los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿A qué te suena? ¿No se te viene en tu mente Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos? A estos 10 mandamientos es el que el apóstol Juan se está refiriendo. A estos 10 mandamientos es el que el apóstol Pablo en el libro de Romanos se está haciendo referencia. Estos 10 mandamientos son los que hoy en día, en nuestra actualidad y en el futuro, van a seguir existiendo. Y son los que tú y yo como creyentes debemos de cumplir. Mira ahora lo que nos dice más adelante Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Esto es lo que, hermanos, nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ahora que tenemos la identidad de Cristo, debemos de estar guardando con esfuerzo, con ganas, con ímpetu, porque debemos de estar cumpliendo lo que se nos dice. Y si somos ahora creyentes, si ahora la identidad de Cristo está en nosotros, estos mandamientos deben de estar en nuestro conocimiento, y estos mandamientos debemos de estar practicándolos. Estos 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20, los primeros 4 mandamientos hacen referencia a amar a Dios, a dedicarle todo tu tiempo, a dedicarle todo tu ser a Dios, porque Él es el único que se merece recibir toda la honra y la gloria de parte nuestra. Y los
otros 6 mandamientos restantes son los que hacen referencia al amar al prójimo. De estos mandamientos el apóstol Juan nos está diciendo: todo aquel que está en Cristo debe de practicar estos mandamientos, pero todo aquel que comete pecado está infringiendo estos 10 mandamientos, por ende no es de Cristo. Ahora te tengo otra pregunta: ¿conocemos los 10 mandamientos? Y si no los conocemos en esta noche ya, de una manera rápida, vamos a verlos. Vamos a Éxodo capítulo 20. De todos los estatutos, de todos los mandamientos, de toda la ley que encontramos en el Antiguo Testamento, estos 10 mandamientos son súper importantes para la vida del creyente. De estos mandamientos Dios nos va a pedir cuentas cuando seamos llamados a la presencia con Él. Vamos a Éxodo capítulo 20. Y te voy a decir los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser. Y que Cristo los tocó, y que el apóstol Pablo los tocó, y que el apóstol Juan los tocó. Los encontramos a partir del versículo 3, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no se refiere a simplemente a tener una imagen de madera y de piedra, sino también con nuestras acciones. Hay muchas veces nuestro trabajo, muchas veces nuestra escuela, muchas veces lo que me gusta se vuelve un ídolo, y eso me aleja de Dios. En primer lugar, siempre mi prioridad, antes que mi trabajo, que mi escuela, que el dinero, que lo que sea, mi prioridad siempre es Dios. Y cuando dejamos a Dios como prioridad, automáticamente cualquier cosa que yo prefiera antes que Dios se vuelve mi ídolo. Porque muchas veces leemos este versículo y pensamos que hace referencia a una estatua de madera. Sí, hace referencia a una estatua de madera, pero también va más allá de esa estatua de madera. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aquí sí está siendo ahora más específico a estas obras hechas de madera, de piedra, de oro. El único que merece que nosotros nos inclinemos y nos humillemos y derramemos todo nuestro ser es Dios, no es nadie más, ni la mujer que tiene al lado, hermano Teo. Solamente Dios es al que hay que arrodillarnos y inclinarnos y mostrar reverencia total, absoluta. Tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No vas a hablar algo y vas a poner como testigo a Dios y luego no lo vas a cumplir. Ni siquiera somos dignos de poner como testigo a Dios, porque ¿qué somos nosotros? Somos polvo, somos como langostas ante la presencia de Dios. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Quién es nuestro día de reposo? Jesús. Cristo es nuestro día de reposo. Acordémonos de Él y en Él aprendamos a santificarnos, a purificarnos, a darle el tiempo que Él se merece, a darle la importancia que Cristo se merece en nuestras vidas. ¿Cómo mencionamos? ¿Cómo podemos decir que Cristo me importa? Practica lo que Cristo nos mandó a hacer. Practica sus enseñanzas. Vive como Cristo vivió. Y entonces vemos que estos 4 primeros mandamientos nos hablan de lo que Cristo mencionaba. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y después Jesucristo dice, y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos ver que estos 6 mandamientos restantes cumplen esa función de amar a nuestro prójimo. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Fíjate cómo empieza
honra a tu padre y a tu madre. Y es algo que debemos de cumplir. Y es algo que, soy honesto, a veces me cuesta cumplir. Pero antes de mi capricho, antes de mi pensamiento, primero está la palabra de Dios. Honrar, cuidar, bendecir, procurar, obedecer a nuestro padre y a nuestra madre. Y también es el primer mandamiento con promesa. Todo aquel que haga eso, todo aquel que guarde, honre, que guarde este mandamiento y honre a su padre y a su madre, nos dice que el Señor alargará en la tierra nuestros días de vida. ¿En qué mandamiento vamos? En el sexto: no matarás. Eso sí lo encontramos de una manera explícita en Mateo, en los versículos que leímos. También el siguiente: no cometerás adulterio. También el siguiente: no hurtarás. También el siguiente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último: no codiciarás. Estos son los 10 mandamientos que el apóstol Juan está hablando en su carta, y que tú y yo como creyentes debemos de guardar, y que tú y yo como creyentes debemos de darle prioridad en nuestras vidas. Porque esto es de lo que se nos va a pedir cuentas cuando vayamos a la presencia de Dios. Y entonces volvemos otra vez a 1 Juan capítulo 3, en el versículo 4. Entonces vemos que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ya vimos estos 10 mandamientos, pues el pecado es infracción de la ley, ¿no? Versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Ahora fíjate lo que el apóstol Juan nos dice en este versículo. Es bien interesante, porque nosotros, por consecuencia del pecado en el principio de la creación de la tierra, y lo vamos a ver más adelante, así como el pecado entró a una persona y el pecado entró a la muerte y la muerte pasó a toda la humanidad, nos dice el apóstol Juan en este versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. ¿Quién apareció? Cristo. Cristo apareció no para abrogar, no para quitar, no para cambiar la ley, porque la ley es buena. Aunque la humanidad es una humanidad de pecado y que no puede cumplir la ley es buena. Romanos nos dice que la ley es perfecta. ¿Por qué? Porque fue escrita, fue diseñada por Dios. Es perfecta. El problema es que tú y yo somos imperfectos. Y no porque Dios nos hiciera imperfectos, Dios nos hizo perfectos, a tal grado de que si el pecado no hubiera entrado en la humanidad, probablemente hubiéramos podido cumplir la ley. Pero en cuanto el pecado entró, la humanidad se fue a perdición, somos imperfectos, no podemos guardar la ley. Por eso vino Cristo, para abogar por nosotros. Por eso vino Cristo, y ahora a través de Cristo no tenemos pretexto para decir no puedo cumplir la ley. Porque ahora a través de Cristo tenemos la capacidad para poder cumplir la ley. Y es por eso que el apóstol Juan en este versículo 5 nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar, ¿cuál? No la ley, para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Cristo vino para quitar nuestros pecados. ¿Cómo? A través de su muerte. A través de que Él ahora, y de que ahora nosotros podemos aceptarlo y creer con fe, y que ahora la identidad de Cristo está en nuestras vidas. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 14. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 14.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es el pecado? Toda acción con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con nuestras acciones que vaya en contra de lo establecido por Dios, lo que estamos viendo en Juan. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Los que perseveran en el pecado son todos aquellos que no tienen la identidad de Cristo, porque es parte de su naturaleza pecar. Era parte de nuestra naturaleza pecar antes, infringir estos 10 mandamientos. Ahora ya no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mira, quiero hacer énfasis en lo que dice este versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? ¿Cómo tú y yo fuimos bautizados en Cristo? A través de su Santo Espíritu. Cuando accedemos, cuando aceptamos, cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, el Espíritu Santo entra a nuestras vidas y nos sella, que también hace referencia a nos bautiza, nos marca. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza de pecado, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos para el pecado, a fin de que ya no estemos bajo el dominio del pecado, a fin de que el pecado ya no tenga un efecto en nuestras vidas. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira lo que dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Eso déjaselo a todo aquel que no tiene la identidad de Cristo. Por naturaleza el pecado va a estar va a estar dominado. Pero tú y yo, que ahora conocemos a Cristo, a través de su muerte, nosotros también crucificamos nuestra naturaleza de pecado y hemos resucitado así como Cristo resucitó. Él vino a darnos una vida espiritual. Por eso ahora Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate, por eso vino Cristo. Por eso el versículo 5 de primera de Juan, capítulo 3, la ley, y Juan toca la ley, porque la ley es perfecta, y si tú y yo queremos vivir bajo la ley, no vamos a poder, porque la ley es perfecta y nosotros somos imperfectos y vamos a caer. Pero si vivimos a través de Cristo, en su gracia, Él nos lleva a cumplir y a ser justificados ante las acciones de la ley. Entonces, por eso el apóstol Pablo cierra este versículo: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, porque ya no estamos bajo la ley, porque ya no estamos esclavizados al pecado. Pues no estáis bajo la ley, sino ahora bajo la gracia, sino ahora bajo la dignidad de Cristo. Por eso voy a ser un poco fuerte lo que voy a decir, pero es para mí y es para todos nuestros hermanos. Debemos de esforzarnos por vivir una vida en santidad.
como tocábamos el miércoles pasado. No hay pretexto para decir es que yo soy muy débil. Eso déjaselo al que no tiene la identidad de Cristo. Pero ahora, si la identidad de Cristo está en ti, tú eres llamado, tú eres capacitado a poder vivir como Cristo, a poder cambiar, a poder ser una mejor persona. Sí, vamos a tener fallas aún así, pero Cristo es el que nos va a justificar. Pero Cristo es el que pagó el precio por nosotros. Pero debemos de esforzarnos. Debemos demostrar ese compromiso con la identidad que ahora tenemos en Cristo. Como dijo Pablo, que el pecado no se enseñoree de nuestro cuerpo, que no presentemos nuestros miembros para pecar, sino que Dios viva en nosotros y que nosotros presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y eso es lo que el apóstol Juan nos está diciendo en estos versículos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque ahora vivimos en la gracia que Cristo nos da y no hay pecado en Él. Porque Cristo sí puede, sí es perfecto, y a través de Él tú y yo podemos cumplir la ley, pero solamente a través de Él. La ley que está haciendo referencia ¿a qué? A los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos. Y después nos vamos al versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjate ahora lo que el apóstol Juan nos habla en este versículo 6. Impresionante, porque es una evaluación para nuestras vidas que decimos ser creyentes. Evaluemos nuestras vidas. Todo aquel que permanece en Él no peca. Si tú y yo estamos en Cristo, si la identidad de Cristo está en nuestras vidas, debemos de permanecer en Él, debemos de practicar las enseñanzas de Él, debemos de alejarnos de infringir la ley, de infringir los mandamientos, debemos dejar de codiciar, debemos dejar de hurtar, de pensar malas acciones, debemos de dejar crear ídolos y quitarle la importancia a Dios. Dios es el único que merece toda nuestra importancia. Debemos de evaluar nuestras vidas, hermanos, a la luz de la palabra, lo que estamos haciendo en esta noche. Probablemente tú me puedes decir es que yo no he matado a nadie, pero probablemente tú le das prioridad a tu trabajo antes que abrir tu Biblia, antes que orar, antes que venir a los servicios a congregarte. Probablemente tú me vas a decir es que yo no he adulterado, pero probablemente robas. Entonces debemos de valorar nuestras vidas, debemos de dar una evaluación a nuestras vidas y volvemos a lo que vimos el miércoles pasado y aprender a llevar una vida en integridad, una vida completamente apartada del pecado, con ese deseo, esa voluntad de cumplir la ley de Dios en nuestras vidas. Porque nos lo dice el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Tú y yo como creyentes, el pecado ya no debe de estar en nuestras vidas, ya no debe de enseñorearse de nosotros, porque ahora está Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, después dice el apóstol Juan, todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Todo aquel que peca, todo aquel que hurta, todo aquel que mata, todo aquel que roba, todo aquel que hace ídolos en cuanto al trabajo, en cuanto a la escuela, en cuanto a diversas cosas, no tiene a Cristo, no tiene la identidad de Cristo, por ende no lo conoce, por ende no está en Él, por eso no lo ha conocido. Por eso en esta hermosa noche, hermano, yo te invito a que nos esforcemos todos, mayormente yo, para vivir las enseñanzas de Cristo y así permanecer en Él. Es un compromiso, es una responsabilidad la cual tú y yo debemos de hacer.
Y si permanecemos en Él, en sus enseñanzas, en sus palabras, en sus dichos, entonces vamos a estar amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y también vamos a estar cumpliendo el que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero estos dos grandes mandamientos lo podemos cumplir a través de Él, a través de Cristo. No hay otra forma de cumplir. No hay otra forma que sea fuera de Cristo. Solamente a través de Cristo podemos cumplirlo. Versículo 7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el apóstol el apóstol Juan, con unas palabras tan exactas, nos dice: hijitos, nadie os engañe. Porque al final de cuentas, hermanos, y esto es algo que tiene que pesar en nuestras vidas, si somos creyentes, si hemos creído en Cristo, va a haber un cambio, va a haber un resultado en nuestras vidas. No puedo decir: Cristo está en mi vida y infrinjo la ley de Dios, y adultero, y codicio, y hurto, y digo mentiras, y deshonro a mis padres. Y el apóstol Juan lo toca con mucha precisión y nos dice: que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que dice ser hijo de Dios va a honrar a Dios. El que dice ser discípulo de Cristo va a seguir las enseñanzas de Cristo. No podemos engañarnos. Bueno, cada uno se puede engañar a sí mismo, pero tú no vas a poder engañar a otra persona. Si tú me ves aquí y yo te hablo de Cristo y mi vida es diferente, tú sabes que yo soy un mentiroso. Y lo tocábamos con respecto al sermón del monte, que por los frutos vamos a conocernos cada uno. El que dice ser bueno, va a dar buenos frutos. El que dice ser malo va a dar malos frutos. El que dice ser creyente va a dar frutos con respecto a lo que se nos manda, a lo que Cristo nos enseña, en amar y valorar los mandamientos y no infringirlos. Pero el que dice no ser cristiano, por ende va a infringir la ley. Mira lo que nos dice Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Y son palabras fuertes que lo veíamos en el sermón del monte. Guardaos de los falsos profetas. Pero ahora aquí también podemos agregar: guardaos de los falsos creyentes. Guardaos de aquellos que dicen ser hijos de Dios, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, por su testimonio, por sus acciones, por lo que hacen, tú y yo los vamos a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesucristo hablando en el contexto de los falsos profetas, de los falsos maestros, de todos aquellos que van a decir: yo voy a guiarlos a conocer de Dios, yo voy a guiarlos a conocer de Cristo, pero a través de su testimonio infringen los mandamientos, las enseñanzas de Cristo, los mandamientos, las enseñanzas de Dios. Por eso es que el apóstol Juan nos dice en este versículo: hijitos, nadie os engañe. Debemos de tener la madurez, debemos de tener el discernimiento para conocer las acciones, la forma de vida, la forma de pensar, la forma de actuar, las palabras de las personas. Y entonces así podemos saber quién es de Dios y quién no es de Dios, quién tiene la identidad de Cristo y quién no tiene la identidad de Cristo. Y como creyentes, para nosotros este es un motivante para tomarnos en serio las enseñanzas de Cristo y practicarlas.
vivirlas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios con toda nuestra mente, amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos de practicar la vida del creyente, lo que Cristo nos manda a hacer. Entonces así cuando tú me veas vas a decir, Misael realmente es un hijo de Dios. Así cuando yo los vea a cada uno de ustedes y estén dando ese testimonio, yo podría decir, wow, realmente es hijo de Dios. O sea, en otras palabras, el apóstol Juan nos está diciendo, hey, que nadie los engañe, que nadie aparente ser algo que no es. La vida del creyente no es apariencia. Y muchas veces, y me pongo yo primeramente como ejemplo, por no practicar lo que tengo que hacer, las personas de allá afuera nos conocen como falsos creyentes. Porque esto como creyentes es responsabilidad de nosotros vivirlo, practicarlo, no llevar una vida de apariencia, sino una vida hecha de acciones, de hechos. Y yo te reto, hermano, si ya lo estás haciendo, gloria a Dios por tu vida, sigue haciéndolo. Si a lo mejor tenemos algunas, así cuando fuimos a Éxodo y vimos los 10 mandamientos, y a lo mejor dentro de tu cabeza, yo estoy fallando en esto. Mientras tenemos vida, tenemos tiempo para corregir eso. Mientras Dios nos permita respirar, tenemos tiempo para reflexionar y corregir eso y llevar una vida de hechos y no de apariencias como cristianos. Y después nos dice el versículo 8, y con este versículo terminamos. El que practica el pecado, el que infringe la ley de Dios, que ya la vimos, ¿es de quién? Del diablo. Es fuerte, usó el apóstol Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y fíjate qué ejemplo nos pone. Y yo te traigo unos versículos para que conozcamos la intención de Satanás, la intención del diablo, y para que veamos que todo aquel que no quiere guardar la ley, que no quiere guardar estos mandamientos, que no quiere acercarse a Dios, su identidad está en Satanás. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículos 11 al 15. Fíjate cómo a través de Isaías Dios habla con respecto al corazón de Satanás. Isaías 14, versículos 11 al 15. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién está haciendo referencia así? De un rey. Pero más allá está hablando del corazón de Satanás. Satanás se llenó de orgullo, creyó poder ser como Dios, creyó tener la misma capacidad y el mismo poder de Dios, y su orgullo lo hizo pecar. Por eso es que el apóstol Juan nos dice, el diablo pecó desde el principio. ¿Y sabes cuál fue el pecado de Satanás? Su vanidad, querer ser como Dios.
querer estar a la estatura de Dios. Y nos dice en Apocalipsis cuántas partes le siguieron a Satanás. Una tercera parte de la creación de los ángeles siguió la mentalidad de vanidad, de orgullo de Satanás. Y no le bastó con eso a Satanás, sino que viendo, porque ¿quién fue creado primero? ¿Nosotros o los ángeles? ¿Quién fue creado primero? ¿Nosotros o los ángeles? Los ángeles. Antes de que Dios creara la tierra y el cielo que nosotros conocemos, Él ya había creado otros cielos. Y dentro de esa creación de los cielos estaban los ángeles. Entonces, cuando Satanás se rebela contra Dios, no le bastó eso, sino que viendo la creación que Dios había hecho, que era buena, que era perfecta, va Satanás y trata de destruir esa creación. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 4. Pero la serpiente, Satanás, en Apocalipsis la encontramos como referencia a la serpiente antigua, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No le bastó a Satanás querer ser como Dios. Engañó a la creación, engañó a Eva, y Eva engañó a Adán, o lo hizo participar en el error, en el engaño de la serpiente. Y esa acción que Satanás hizo con respecto a Eva y Adán vino a condenar a toda la creación. Y ahorita lo vamos a ver. Romanos capítulo 5, versículo 12, la consecuencia de esa acción del engaño de Satanás hacia Eva y hacia Adán, y que Adán también pecara. Mira lo que nos dice Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate qué astucia, Satanás lo sabía. Sabía lo que iba a lograr, su intención: tratar de arruinar la obra perfecta de Dios. Cuando el pecado entró en Adán, por ende la muerte entró, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecamos, porque todos perdimos la identidad que se había hecho desde perfecta. Y es por eso que el apóstol Juan nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y vemos cómo Satanás, a través de sus acciones, empieza a llevar al pecado a la humanidad. Y por eso es que vemos que hoy en día toda persona que no está bajo la identidad de Cristo está bajo la identidad de Satanás. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo en su corazón está viviendo bajo el dominio de Satanás, bajo desobediencia, está infringiendo la ley. Pero tú y yo ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Tú y yo ya no debemos de estar infringiendo la ley. Tú y yo estamos bajo la identidad de Cristo, debemos de estar practicando la ley, los 10 mandamientos, viviéndolas, meditándolo, recordándolo, haciendo, dando testimonio, dando frutos de nuestra identidad en Cristo. Por eso es que la última parte de este versículo 8 nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Por eso vino Cristo, para deshacer la obra del diablo, para deshacer el plan de Satanás,
para deshacer el destrozo que Satanás hizo, para deshacer todo lo malo que Satanás vino a hacer con respecto a la creación. Y mira cómo nos dice Romanos capítulo 5, versículo 15 al 19. Pero el don, bueno, voy a leer las lecturas del versículo 12 para que entremos en contexto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, porque Satanás engañó a Adán y a Eva. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque ya había pecado en toda la humanidad. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No importa si nuestro pecado no era semejante o tan grave como Adán. El pecado es pecado. Todo aquel que hace pecado va a morir. No podemos clasificar el pecado y decir hay pecados pequeños, hay pecados mayores, hay pecados graves. En cuanto a este contexto, todo aquel que hace pecado debe de morir. Las consecuencias del pecado, a excepción de la muerte, sí pueden variar dependiendo del pecado que yo haga, pero ese es otro tema diferente. Todos los que pecan, todos deben de morir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vemos cómo el de una manera directa toca a Satanás y todo el desastre que vino a causar, y cómo se le subió el ego y se rebeló en contra de Dios, y cómo vino a tratar de arruinar la obra perfecta de Dios. Por eso vino Cristo, para dar solución, para dar rescate a cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol Juan nos dice: o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Y en esta enseñanza de miércoles por la noche hemos aprendido que debemos de esforzarnos por vivir como los hijos de Dios, honrando a Dios, obedeciendo las enseñanzas de Cristo, siendo guiados por el Espíritu Santo. No podemos poner pretexto. No podemos decir: es que soy débil al pecado. Eso déjaselo a aquellos que no tienen la identidad de Cristo. Ahora tú y yo, que tenemos la identidad de Cristo, somos llamados a llevar una vida en integridad. Somos llamados a practicar y a permanecer en Cristo. Con toda la intención de nuestro ser, practicar y obedecer estos mandamientos. A lo mejor vamos a fallar, pero lo que importa es que los practiquemos y que tengamos la intención de hacerlo. De nuestra debilidad, el Espíritu Santo, Cristo, el Padre, se van a hacer cargos. Pero nosotros debe de estar esa intención, ese deseo de vivir la vida del creyente, de vivir realmente como hijos de Dios, no de apariencias, sino de hechos. Y ya vimos cuáles son los hechos. Y ya vimos qué es lo que debemos de hacer. Éxodo capítulo 20. Entonces, vamos a orar en esta noche
Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros en esta noche. Padre que estás en el cielo, te alabo, glorifico tu nombre. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias por esta palabra, Señor, que nos hace reflexionar, nos hace comprender que debemos de vivir la vida del creyente de verdad, en serio, con hechos, con acciones, no con apariencias. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, danos la gracia, ayúdanos a seguir nutriéndonos de tu palabra, teniendo ese conocimiento de Cristo, a hacer tu voluntad, Padre. Perdónanos porque sabemos que hemos estado fallando, hemos cometido errores, Padre, pero aquí estamos dispuestos a llevar una vida del creyente, Padre. A todos los hermanos que lo están haciendo, te doy gracias por su vida. Anímalos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a vivir realmente tu palabra, a realmente comprometernos contigo, amado Padre. Gracias por esta enseñanza. Yo te pido que sea de bendición para nuestras vidas, de provecho para nuestro espíritu, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino haga conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Y le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Juanito. Si lo ves un poco extraño de su cara, no te preocupes, es que él el día de ayer recibió la vacuna, entonces está medio debilitado, pero gracias a Dios porque está aquí Juanito. Te va a dar los anuncios en esta noche. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Pues ya dijo Missy, el día de ayer me tocó la vacuna, gracias a Dios estoy con bien. El día de ayer sí presenté algunas reacciones, pero pues gracias a Dios ya me siento un poco mejor y ya he estado pudiendo estar con ustedes y poder también aprender de la palabra de Dios en esta noche. Pues nada más así de manera rápida te voy a dar los anuncios que tenemos en esta semana. Misael iniciaba con algo importante que es la oración, entonces también todos los días, amados hermanos, estamos orando a las 10 de la noche para que puedas unirte con nosotros. Ya Misael compartía una situación por la cual estaba pasando todo el mundo, entonces ya tenemos en nuestras oraciones de las 10 de la noche orar por la situación que está pasando allí en Medio Oriente, en Afganistán, para que Dios guarde a nuestros hermanos que se encuentran allá, para que pues todo sea de paz, se puedan arreglar la situación que ha estado allá y pues nos bendiga también Dios en este momento. También estamos orando por nuestras misiones, por nuestros hermanos de la iglesia, por los que están pasando enfermedad, problemas, aflicciones. Entonces, si tú, hermano, tienes alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad, también es bueno que nos las des a conocer para que podamos interceder por ti a las 10 de la noche todos los días. Te recuerdo para que lo apuntes y estamos orando por cada uno de nosotros. Y también los sábados a las 8 de la mañana también estamos orando aquí en la iglesia para que puedas estar con nosotros, para que puedas venir y aprender de lo que Dios tiene también por medio de la oración para cada uno de nosotros. Estamos siguiendo todas las medidas de bioseguridad también para que estemos seguros, para que estemos atentos de toda la situación por la que ha estado pasando en todo el mundo. También te recuerdo nuestros servicios generales, los días miércoles como hoy a las 7 de la noche y los días domingo a las 11 de la mañana, para que puedas estar con nosotros, para que puedas estar atento con cada uno de nosotros y podamos alabarte, podamos glorificarte. Van a ser de manera presencial y también de manera online. Estamos siguiendo todas las medidas de bioseguridad para que estés seguro. Ya el domingo Misael también nos hacía la invitación para que vengamos. Las transmisiones también es para los hermanos que por cualquier situación, por cualquier circunstancia de enfermedad, que no puedan caminar o se les haga difícil para ellos el servicio, pero nosotros que estamos bien, que estamos con salud, es bueno también que nos congreguemos, es bueno que estemos aquí en nuestro servicio para aprender de la palabra de Dios, para aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. También te recuerdo nuestro método inductivo el día sábado a las 8 de la mañana, este sí es por vía online, es de Zoom, entonces ya en unos días te estaremos pasando también el link de la llamada en Zoom, entonces para que puedas estar con nosotros, para que puedas también aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para nuestros hermanos que están en el método inductivo tenemos tarea, no se les olvide realizarla. Estamos también leyendo dos capítulos al día del Evangelio de Mateo, para que también si estamos atrasados nos pongamos al corriente y nuestro maestro Misael no se enoje. Entonces los sábados a las 8 de la noche estamos teniendo nuestro curso inductivo por medio de Zoom, amados hermanos. Y esos son todos los anuncios que tenemos para esta semana.
y vamos a ser despedidos, así que te invito a que te pongas de pie. A mis hermanos que nos están viendo de sus hogares también les invito a que nos acompañen en esta oración y vamos a orar para ser despedidos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la vida, gracias por la salud que nos das, gracias porque nos permites poder estar aquí en tu santo templo para aprender tu palabra, y también gracias porque nos vas a permitir poder ir a nuestros hogares. Padre, bendice a mis hermanos, los que viven cerca, los que viven lejos, guárdalos, cuídalos, protégelos, y también a mis hermanos que nos están viendo de sus hogares, Padre, y desde cualquier parte del mundo que van a ver esta transmisión. Te pido que sea de bendición, que podamos también siguiendo aprendiendo de tu palabra, que podamos llevarla a la práctica y sigamos adelante en tus caminos, Padre. En esta noche te pido que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre, si tú nos permites la existencia el día de mañana, sea para bendición, sea para glorificar y para reflejar que tú vives en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Dios Jesucristo. Amén. Y así estamos despedidos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. We just got back from our Mexico mission trip 2021. We brought 25 people from Calvary Boise, and we met Calvary San Mateo down there. They brought 11 people from their church, and we got to spend 11 days in Mexico serving Calvary Oaxaca. We got to enjoy some time with Misael and his parents, Antonio and Carmen, and their church family. We got to enjoy some time touring their city as they wanted to show us their culture and their people. But we also got to do a lot of beautiful ministry. They took us to one of their mission bases in a city called La Chicocana. When we went to stay in La Chicocana, we got to really connect with the family down there of their growing church. We got to help paint and set up their new church that they're building there, and we got to help out a lot with the families, with one particular lady in the field, helping her plow her field and get it ready to plant some more corn. In La Chicocana, we did a VBS, which was kind of like impromptu. We didn't really have a plan for that. The kids looked so excited because we were just there loving them, and even if we didn't speak the same language, they just knew that like we were there for them, and I just loved them and I miss them so bad. And we were part of bilingual worship services and trilingual services where we were teaching the Bible in a language where they don't even have the Bible in that native language. And we got to do VBS while we were in Calvary, Oaxaca. As the days went on, there were more and more kids that showed up every day, and it was just a blessing to be able to reach out to that community, which doesn't get reached very often. So we got to just touch families' hearts, touch kids' hearts on a personal level, interact with them, and just share the love of God with them. Through our VBS, we were able to invite some new families to the church. And the Sunday that we left, we got to hear that 15 new families, those brand new families that had never been there before, came back for services. And it was so cool to hear that we were a part of that. I think if we could summarize it in one thing, it's just God's faithfulness. He was so good to us. There were people who got sick in their stomach. There were people who got really bad bug bites all over their legs. I mean, there were some unexpected things like getting stuck in the airport for 27 hours in Dallas, but God is good through it all, and just without fail, even though it's beyond what you would think of for a plan, He always has something better than what you could imagine. My hope and my encouragement for these young people is that we wouldn't just be able to shine a bright light somewhere in a foreign country, but that our Christianity would work here at home. And so my heart and my hope for this team is that this would help be a part of rebirthing that heart to serve our local community and our city right here in Boise, Meridian, and in the Treasure Valley, where we see young people with a passion to reach their friends and their neighbors with the gospel. Personally, He revealed Himself as somebody that I can trust and a rock for me to stand on. Let God use you the way that He needs to use you, because great things happen when you do that.